Si desea que el libro se realice por completo, sugiéralo a secuenciadoreal@gmail.com. Gracias. Cuando una persona hace el juramento de los jesuitas, está atado a su amo hasta el día de su muerte. Edward Smith se había convertido en un hombre sin voluntad y sin inteligencia. Él hubiese cometido cualquier crimen que la orden le ordenara cometer. A Edward Smith se le había requerido que actuara como mártir. A bordo de Titanic esa noche, Edward Smith sabía cuál era su labor. Estaba bajo juramento, el barco se había construido para los enemigos de los jesuitas. Luego de 3 días en el mar con solo un par de binoculares para ver en la proa, Edward Smith aceleró el Titanic a su máxima velocidad, a 22 nudos de velocidad, en una noche oscura en un océano completamente lleno de hielo cerca de un área de 80 millas cuadradas. Edward Smith hizo todo esto a pesar de que había recibido por lo menos 8 telegramas advirtiéndole que navegara más despacio ya que estaba navegando demasiado rápido. ¿Necesitaría Edward Smith siquiera un aviso? No, él había navegado esas aguas por 26 años. Él sabía que había icebergs en esa área. Pero ni siquiera 8 avisos detuvieron a ese hombre que estaba sometido bajo el juramento de los jesuitas y bajo órdenes específicas de destruir el Titanic. Resultaba absurdo hacerle repetidas advertencias al capitán Edward Smith, en cuanto a reducir la velocidad del Titanic en la noche de la tragedia, era algo que parecía absurdo. El hecho de que Smith nunca escuchó las advertencias resulta loco. A él se le había impartido órdenes su Dios en el Vaticano y nada le haría retroceder. Las enciclopedias muestran una imagen trágica de Smith en sus últimos momentos. En el momento en que vino la orden de bajar los salvavidas, Smith dudó y uno de sus ayudantes tuvo que enfrentarse con él para que diera la orden. Las destrezas legendarias de liderato de Smith parecían haberlo abandonado. Curiosamente estaba indeciso y demasiado cauteloso en esa noche fatal. ¿Podrían ser los anteriores adjetivos con los que se describa a un legendario capitán marino con 26 años de experiencia, o son las palabras que describen a un hombre que estaba luchando en su mente en cuanto a si debía cumplir con su deber como capitán marino o obedecer a su amo quien le había ordenado hundir el barco? La esposa de John Jacob Astor se subió a un bote salvavidas y sobrevivió mientras su esposo murió en las aguas del Atlántico Norte. No había suficientes botes salvavidas y muchos de ellos estaban solo llenos a la mitad de su capacidad con solo niños y mujeres en ellos. Para prevenir que algunos barcos que pudiesen estar cerca respondieran prestando ayuda, las balas que se disparaban para pedir ayuda eran blancas cuando deberían haber sido rojas. Las balas rojas significaban que estaban teniendo una fiesta. Una de las más grandes tragedias del siglo XX, el hundimiento del Titanic, se encuentra ligado directamente con la orden de los jesuitas. El barco que supuestamente era indestructible, el Palacio Flotante, fue creado para convertirse en la tumba de los ricos que se oponían al sistema de Reserva Federal. Para el 9 de abril de 1912, se eliminaron todas las oposiciones que había a la creación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913, surgió el sistema de Reserva Federal en los Estados Unidos. 8 meses después, los jesuitas tenían fondos suficientes a través del Banco de Reserva Federal para comenzar la Primera Guerra Mundial. Capítulo 6. La Primera Guerra Mundial. El heredero al trono de Austria. Hungría, el archiduque Francis Ferdinand y su esposa estaban en Sarajevo en Julmón 26, 1914. A medida que se movían por las calles llenas de gente en un carruaje abierto, comenzó un tiroteo y ambos resultaron muertos. La gente de Sarajevo era predominantemente compuesta por serbios, sus convicciones religiosas en su mayoría eran las de los cristianos ortodoxos. Desde el año 1054, la Iglesia Católica ha estado en guerra con los cristianos ortodoxos. 50 años antes del asesinato, los croatas, quienes son católicos, habían comenzado a expresar abiertamente su odio hacia los serbios, quienes eran rivales de Roma y tenían que ser exterminados. El Papa Pío X, en su odio por los cristianos ortodoxos, continuamente incitaba al emperador Francis Joseph de Austria, Hungría, a eliminar a los serbios. Después de lo que sucedió en Sarajevo en julio 26, 1914, el barón Ritter, un representante de Bavaria al Vaticano, le escribió a su gobierno: el Papa aprueba el trato terrible que se le está dando a Serbia. Él no tiene muy buena opinión de los ejércitos de Rusia y de Francia en el caso de la guerra con Alemania. El cardenal, secretario de Estado, no veía que Austria pudiese hacer guerra si no decidiese hacerlo en ese momento. Allí, en sus colores reales, estaba el vicario de Cristo, el Papa, el gentil apóstol de la paz, el santo pontífice cuyos autores piadosos parecían haber muerto de tristeza al ver el surgimiento de la guerra.
Edmund Paris. El Vaticano contra Europa, de Wycliffe Le Press. p. 14. Debe decirse específicamente que en el 1914, la Iglesia Católica Romana comenzó una serie de guerras diabólicas. Entonces el tributo de sangre que siempre ha logrado realizar, comenzó a convertirse en un torrente real. Ibid, p. 48. Vemos entonces que el Papa sabía que si Austria-Hungría destruía a los serbios, entonces los hermanos serbios ortodoxos cristianos de Rusia podrían entrar a la reyerta. Entonces, Alemania, Francia y otros se unirían y entonces comenzó la Primera Guerra Mundial. El papado estaba gozoso de ver a Rusia entrar al conflicto. Rusia era predominantemente ortodoxa y el papado quería que los ortodoxos cristianos en Rusia y alrededor del mundo fueran aniquilados. Los jesuitas del Papa tenían otra razón para estar contentos cuando Rusia entró al conflicto. Era hora de la venganza. Cerca de 100 años antes de que la Primera Guerra comenzara, Alejandro I Ero, el emperador ruso, sacó a los jesuitas de Roma. El emperador ruso, Alejandro, se vio precisado a promulgar un decreto real en el 1816, mediante el cual los jesuitas serían expulsados de San Petersburgo y de Moscú. Siendo poco efectivo ese decreto, promulgó otro en el 1820, excluyéndolos totalmente de los territorios rusos. R. W. Thompson, Las huellas de los jesuitas, un Theaton, pp. 245-246. 5 años después, Alejandro fue envenenado. Los zares rusos estaban bajo ataque de parte de los jesuitas. Alejandro II rompió todos los lazos diplomáticos con Roma en el 1877 y hasta propuso una constitución.